cuerpo describe un movimiento circular cuando gira alrededor de un punto fijo central llamado eje de rotación. Por ejemplo, tenemos las llantas de un camión. Estas presentan un movimiento circular porque giran alrededor de un eje de rotación. También tenemos las llantas de una bicicleta, el timón de un barco, el volante de un automóvil o las hélices de un helicóptero. Hay dos magnitudes de gran importancia en el movimiento circular. Una de ellas es el periodo, el cual vamos a simbolizar con la letra T mayúscula. Es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa o en completar un ciclo. El periodo se mide en cualquier unidad de tiempo. Pueden ser segundos, minutos, horas, días, meses, años, etc. Pero generalmente se toman los segundos. Ejemplos de periodo, por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra es de 24 horas, o sea, la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa alrededor de su propio eje. También tenemos el periodo de traslación de la Tierra, que es de 365.25 días, que es el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta completa al Sol. Otra magnitud importante es la frecuencia, la cual vamos a simbolizar con la letra F minúscula. Es el número de vueltas o ciclos que efectúa un móvil en un segundo. Sus unidades son las revoluciones sobre segundo, que se conocen como RPS, y también son las revoluciones sobre minuto, que se conocen como RPM. Dado que el periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa, podemos calcular el periodo dividiendo el tiempo entre el número de revoluciones. Y la frecuencia, pues es el número de revoluciones en un segundo. Entonces, la frecuencia la podemos calcular dividiendo el número de revoluciones entre el tiempo. Y podemos observar que el periodo y la frecuencia son funciones recíprocas. O sea, yo puedo calcular el periodo dividiendo 1 entre la frecuencia. Y recordar que la unidad principal para el periodo son los segundos. La frecuencia a su vez la podemos calcular dividiendo 1 entre el periodo. Las unidades principales para la frecuencia son las RPS, que son las revoluciones sobre segundo. Vamos a ver un ejemplo al respecto. Dice, las llantas de un automóvil giran a razón de 2800 RPM. Calcular su periodo y su frecuencia. En sí 2800 RPM ya es la frecuencia, pero como dijimos aquí arriba, vamos a calcular, vamos a convertirlas a RPS, o sea, a revoluciones sobre segundo. Recordar que RPM son revoluciones sobre minuto, entonces tendríamos 2800 revoluciones sobre minuto. Lo único que vamos a hacer es convertir los minutos a segundos y recordemos que un minuto es igual a 60 segundos. Minutos en el denominador con minutos en el numerador se cancelan. 2800 revoluciones por 1 son 2800 revoluciones sobre 60 segundos. Haciendo esta división, obtenemos que la frecuencia es de 46.66 revoluciones sobre segundo. Pero también nos están pidiendo que calculemos el periodo y como acabamos de ver, el periodo es el recíproco de la frecuencia, entonces dividimos 1 entre la frecuencia, que es 46.66 revoluciones sobre segundo. Haciendo esta división, obtenemos que el periodo es de 0.021, ¿no? Los segundos son extremos, pasan al numerador, las revoluciones son medios, pasan al denominador. Serían segundos por revolución. Generalmente el periodo nada más se mide en segundos, o sea, omitimos lo de revoluciones y entonces tenemos que el periodo de las llantas de este automóvil es de 0.021 segundos, o en otras palabras, 21 milésimas de segundo es lo que tarda esta llanta en dar una vuelta completa. Veamos un ejemplo más. Una llanta de bicicleta da 56 revoluciones en 7 segundos. ¿Cuál es su periodo y su frecuencia? Vamos a calcular primero la frecuencia, que es el número de revoluciones entre el tiempo. En este caso nos dice que son 56 revoluciones en 7 segundos. Hacemos la división 56 entre 7, tenemos que la frecuencia de giro de esta llanta es de 8 revoluciones por segundo. O sea, esta llanta cada segundo da 8 vueltas completas.
Ahora vamos a calcular el periodo. Recordemos que el periodo es el recíproco de la frecuencia, o sea, dividimos 1 entre la frecuencia, que son 8 revoluciones sobre segundo. Al hacer esta división 1 entre 8, obtenemos que el periodo es de 0.125 segundos por revolución. Finalmente, el periodo es de 0.125 segundos. O sea, que la bicicleta da una vuelta completa en 125 milésimas de segundo. El periodo también lo podemos calcular de esta manera, nada más por corroborar. Tiempo entre el número de revoluciones. El tiempo son 7 segundos y las revoluciones son 56. 7 entre 56 nos da 0.125 segundos, que es el mismo resultado que obtuvimos anteriormente. El primer tipo de movimiento circular que vamos a ver es el movimiento circular uniforme. Este movimiento se produce cuando un cuerpo con velocidad angular constante describe ángulos iguales en tiempos iguales. Una de las magnitudes importantes dentro del movimiento circular es el desplazamiento angular, que de aquí en adelante lo vamos a simbolizar con la letra griega teta. El desplazamiento angular es la cantidad de giro que da un cuerpo. Se puede medir en grados, en revoluciones y en radianes, pero principalmente en radianes. A menos que un problema te pida que des el resultado en grados o en revoluciones, lo vas a hacer de esa manera. Pero si no, tú debes dar el resultado en radianes. Por ejemplo, tenemos un desplazamiento angular de 45 revoluciones o un desplazamiento angular de 3.400 grados o un desplazamiento angular de 789 radianes. Otra magnitud importante es la velocidad angular, la cual vamos a simbolizar con la letra griega omega. La velocidad angular representa el cociente entre el desplazamiento angular de un cuerpo y el tiempo que tarda en efectuarlo. Por un ejemplo de velocidad angular pudiera ser 50 radianes sobre segundo, que también se puede leer como radianes por segundo. Para el cálculo de velocidad angular tenemos las siguientes ecuaciones: 2pi sobre el periodo. También podemos calcular la velocidad angular multiplicando 2pi por la frecuencia. Y también podemos calcular la velocidad angular dividiendo el desplazamiento angular entre el tiempo. En estas tres ecuaciones, la unidad principal para medir la velocidad angular son los radianes sobre segundo. Vamos a resolver un ejercicio sencillo. Un volante de máquina de coser gira con una frecuencia de 4.800 revoluciones por minuto. Calcular, inciso A, su velocidad angular. Inciso B, su desplazamiento angular en 8 segundos. Entonces tenemos los siguientes datos. Primero que nada, este volante de máquina de coser gira con una frecuencia de 4.800 revoluciones por minuto. Inciso A nos pide calcular su velocidad angular. Recordemos que esta se simboliza con la letra griega omega, que esa sería nuestra primera incógnita. Y el inciso B me pide su desplazamiento angular, que recordemos que es con la letra griega teta, en un tiempo de 8 segundos. Vamos a contestar el inciso A. Para calcular velocidad angular conociendo la frecuencia, vamos a utilizar esta ecuación. Velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Nada más que la frecuencia tiene que estar en revoluciones sobre segundo. Entonces vamos a convertir las 4.800 revoluciones por minuto a RPS. Entonces recordemos que RPM son revoluciones sobre minuto. Tenemos 4.800 revoluciones sobre minuto y vamos a convertir los minutos a segundos, recordando que un minuto es igual a 60 segundos. Minutos en el denominador con minutos en el numerador, cancelamos. 4.800 por 1 son 4.800 revoluciones entre 60 segundos. Hacemos la división y tenemos una frecuencia de 80 revoluciones sobre segundo. Ahora sí podemos utilizar esta ecuación. Velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, sería 2 por pi por la frecuencia, que son 80 revoluciones sobre segundo. Haciendo esta operación, 2 por pi por 80 nos da 502.65 radianes sobre segundos. ¿Y qué pasó con las revoluciones?
Bueno, recuerda que una revolución es igual a 2 pi radianes. O sea, esta ecuación ya está convirtiendo las revoluciones a radianes. Vamos con el inciso B. Me pide su desplazamiento angular. Tengo esta otra ecuación. Velocidad angular es desplazamiento angular entre tiempo. Vamos a invertirla y entonces desplazamiento angular entre tiempo es igual a velocidad angular. La t que está dividiendo pasa multiplicando y tenemos que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. Entonces vamos a sustituir valores. Tenemos que el desplazamiento angular, que la velocidad angular es 502.65 radianes sobre segundos por el tiempo que son 8 segundos. Entonces, haciendo este producto, obtenemos, bueno, primero que nada, segundos en el denominador con segundos en el numerador se cancelan. 502.65 por 8, tenemos entonces que nuestro desplazamiento angular es de 4021.2 radianes. Con este ejemplo damos por terminado el video. Espero que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. Gracias.